Nunca pensé que la peor traición de mi vida ocurriría en una puerta de embarque, rodeada de desconocidos que corrían hacia sus propios destinos, mientras mi mundo se desmoronaba en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Mi nombre es Rita. Tengo 55 años y, hasta hace 3 días, creía que el amor de verdad, incondicional, era suficiente para mantener unida a una familia. Qué equivocada estaba. De pie, con mi maleta gastada y la ilusión que había acumulado durante meses desvaneciéndose lentamente de mi cuerpo, vi cómo mi único hijo, Daniel, me entregaba un billete de vuelta con la misma indiferencia que mostraría ante un cajero del Mercadona, sin mirarme a los ojos, sin una explicación, solo un rechazo frío y calculado, envuelto en palabras que todavía resuenan en mi mente. Así aprenderás la lección. 27 años. Ese es el tiempo que había sido la madre de Daniel, su protectora, su mayor defensora y, al parecer, su mayor decepción. 27 años de noches en vela cuando estaba enfermo, de doblar turnos en el hospital para pagarle la universidad, de celebrar cada logro como si fuera mi propia victoria personal. 27 años creyendo que el vínculo entre una madre y un hijo era inquebrantable, sagrado, permanente. Las luces fluorescentes sobre la puerta de embarque zumbaban con la misma persistencia mecánica a la que me había acostumbrado durante mi carrera como enfermera, crudas, constantes, revelando cada detalle sin piedad. Pero en lugar de iluminar los pasillos del hospital donde había pasado décadas cuidando de las familias de otros, estas luces exponían el momento en que me di cuenta de que mi propia familia se había convertido en un grupo de extraños. Daniel estaba allí, con su traje caro, el que le había ayudado a comprar para su primera entrevista de trabajo hace 3 años, cuando todavía me cogía el teléfono, cuando aún decía, «Yo también te quiero, mamá», al final de nuestras conversaciones. Llevaba el pelo perfectamente peinado, los zapatos relucientes como un espejo, toda su apariencia diseñada para proyectar éxito y sofisticación. Se parecía al hombre que siempre había soñado que sería, excepto por sus ojos, fríos, distantes, pertenecientes a alguien que había aprendido a verme como una molestia en lugar de como la mujer que le había dado la vida. El aeropuerto se movía a nuestro alrededor con su ritmo incesante de llegadas y salidas, familias que se reencontraban con lágrimas de alegría, ejecutivos que consultaban sus móviles con eficiencia ensayada, parejas de ancianos que se ayudaban mutuamente con las sillas de ruedas y el equipaje de mano. Todo el mundo tenía un lugar al que ir, alguien que le esperaba, un propósito con sentido, todos menos yo. «Daniel», susurré, mi voz apenas audible por encima de los constantes anuncios que resonaban en la terminal. «No lo entiendo. Llevo meses planeando este viaje. Me invitaste tú. Dijiste que era hora de que pasáramos tiempo juntos de verdad, solo los dos». Miró su reloj, un Tag Heuer que reconocí de su infancia, algo que hacía cuando estaba incómodo y quería que una conversación terminara. Sí, de la misma manera que actuaba cuando intentaba hablar de sus notas, de sus amigos, de sus planes de futuro durante esa adolescencia en la que cada interacción parecía un campo de minas de resentimiento juvenil. Pero esto no era rebeldía adolescente. Era la crueldad deliberada de un hombre hecho y derecho que, de alguna manera, había aprendido a usar el silencio como un arma contra la mujer que nunca había usado más que el amor como munición en su relación. «El billete es válido para el próximo vuelo», dijo, con ese tono profesional que usaba en el trabajo, el que dejaba claro que la conversación había terminado y que cualquier discusión adicional se consideraría inapropiada. «En información te ayudarán si necesitas indicaciones. Si estás disfrutando de esta historia y te sientes identificado con lo que está pasando, Rita, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a apoyar nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Significa mucho para nosotros saber que nuestras historias llegan a todas partes». Agarré el billete de vuelta, con los bordes ya húmedos por mis dedos temblorosos, e intenté procesar lo que estaba sucediendo. Esto no era un malentendido que pudiera aclararse con una mejor comunicación.
No era un conflicto de horarios ni una emergencia familiar que me obligara a posponer mi visita. Era un abandono, puro y calculado, ejecutado con la eficiencia de alguien que había estado planeando este momento durante más tiempo del que podía soportar imaginar. La última vez que había visto a Daniel en persona fue en el funeral de su padre, 2 años atrás. Mi marido, Roberto, había muerto de repente de un infarto que no nos dio tiempo para despedidas, ninguna oportunidad para resolver las tensiones que se habían ido acumulando en nuestra familia desde que Daniel empezó su carrera en el extranjero. Roberto siempre había sido el puente entre nosotros, el traductor que de alguna manera lograba que Daniel entendiera mi amor sin que pareciera presión, y que yo entendiera la necesidad de independencia de Daniel sin que pareciera rechazo. Sin Roberto, nuestras llamadas telefónicas se habían vuelto cada vez más breves y profesionales. Daniel preguntaba por mi salud, me ponía al día de sus ascensos en el trabajo, mencionaba a su mujer, Sara, de pasada, y siempre terminaba con promesas de visitarme pronto que nunca se materializaban en planes reales. Había empezado a preocuparme la idea de estar perdiéndole de la misma manera que había perdido a Roberto, no por la muerte, sino por un desvanecimiento lento que me dejaba aferrándome a conversaciones que parecían más obligaciones que conexiones. Así que cuando Daniel llamó hace 3 meses y me propuso que fuera a visitarles, sentí como si alguien me hubiera lanzado un salvavidas. «Es el momento, mamá», había dicho, con la voz más cálida que le había oído en meses. «Sara y yo hemos estado hablando, y creemos que sería bueno para todos que vinieras a pasar unas semanas. Tenemos mucho espacio y nos daría la oportunidad de pasar tiempo juntos de verdad». Lloré después de esa llamada, lágrimas de alivio y expectación que me avergonzaron incluso en la intimidad de mi cocina. A mis 55 años, llorando porque mi hijo quería verme. ¿Qué decía eso sobre lo deteriorada que estaba nuestra relación? ¿Qué decía eso sobre lo desesperadamente que había estado echando de menos la conexión que una vez compartimos? Empecé a planificarlo todo de inmediato, usando días de vacaciones que llevaba años ahorrando, buscando vuelos, haciendo listas de equipaje y pensando en regalos que pudiera llevar y que no ocuparan demasiado espacio. Me compré ropa nueva, no cara, porque mi pensión de enfermera no me permite lujos, pero sí ropa que me hacía sentir arreglada, digna de que me vieran con un hijo exitoso y su brillante esposa. La ironía no se me escapaba ahora, de pie en esta terminal, con ese conjunto cuidadosamente elegido y arrugado por el largo vuelo, y mi optimismo esparcido por el suelo de la puerta de embarque como los restos de un accidente aéreo. Me había vestido para un reencuentro que en realidad era una ejecución, preparada para una reconciliación que en realidad estaba diseñada para herir. El móvil de Daniel vibró, y lo miró con la atención inmediata que nunca me había prestado durante nuestra conversación. Cualquier mensaje que hubiera recibido era, al parecer, más importante que ver la cara de su madre desmoronarse en tiempo real, más urgente que reconocer que acababa de dar una noticia devastadora, con la misma implicación emocional de quien anuncia retrasos en los trenes de cercanías. «Tengo que irme», dijo, guardándose el móvil de nuevo en el bolsillo. «El personal de la puerta de embarque te ayudará con tu tarjeta de embarque cuando llegue el momento». Y entonces se marchó. No deprisa, ni con ninguna urgencia visible, solo con el paso firme de alguien que ha completado una tarea desagradable pero necesaria y está listo para pasar a asuntos más importantes. Su figura desapareció entre la multitud de viajeros, y me quedé sola con una maleta llena de regalos que nunca llegaría a dar y preguntas que nunca llegaría a hacer. El silencio que siguió a su partida no fue solo la ausencia de su voz, fue la presencia de cada palabra que había decidido no decir, de cada explicación que había decidido que yo no merecía, de cada año de amor que le había dado, y que, aparentemente, no me había ganado la cortesía de ser sincera sobre por qué ya no era bienvenida en su vida. Las horas que siguieron parecieron transcurrir a cámara lenta, mientras el mundo a mi alrededor se movía a velocidad normal. Me encontré caminando por los pasillos de la terminal, pasando por puertas donde otras familias se saludaban con la calidez que yo había esperado, pero que nunca recibiría. Las ruedas de mi maleta repiqueteaban contra el suelo pulido con un ritmo que parecía coincidir con el de mi corazón.
constante pero de alguna manera equivocado, como todo lo demás en ese día. No dejaba de repasar nuestra última conversación real de hacía 3 meses, buscando pistas que se me pudieran haber pasado por alto. Daniel había parecido genuinamente entusiasmado con mi visita, hablando de restaurantes a los que quería llevarme, de lugares que pensaba que me gustaría ver. Sara también tiene muchas ganas de pasar tiempo contigo, había dicho, y sentí un gran alivio al oír esas palabras. Sara y yo solo nos habíamos visto 2 veces, una en su boda y otra en el funeral de Roberto, pero en ambas ocasiones había sido educada, aunque distante. Yo había atribuido su reserva a la timidez, a la incomodidad natural de intentar conectar con la madre de su marido a través de diferentes generaciones y experiencias de vida. Ahora me preguntaba si cada palabra de esa invitación había sido un engaño cuidadosamente calculado. ¿Habían planeado esta humillación juntos? ¿Había sido Sara parte del diseño de esta lección que Daniel creía que yo necesitaba aprender? La idea hizo que se me revolviera el estómago con un tipo de dolor diferente. No solo la punzada aguda del rechazo, sino el dolor más profundo e insidioso que proviene de darte cuenta de que has sido ingenua con personas en las que confiabas completamente. Me senté en una de esas incómodas sillas de aeropuerto que parecían diseñadas para evitar que nadie se quedara demasiado tiempo, y saqué el móvil para llamar a Daniel. Quizás había habido un malentendido. Quizás había pasado algo, una emergencia familiar, una crisis en el trabajo, que le obligó a enviarme a casa de inmediato, pero no le dio tiempo a explicármelo adecuadamente. Quizás la frialdad que había visto en sus ojos era conmoción o estrés, no la indiferencia deliberada que me había parecido. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de saltar el buzón de voz. Su voz sonaba cálida y profesional en la grabación. Nada que ver con el extraño que me había entregado un billete de vuelta con la implicación emocional de quien devuelve un libro a la biblioteca. Esperé la señal y me di cuenta de que me costaba encontrar palabras que no sonaran desesperadas o patéticas. Daniel, soy mamá. Todavía estoy en el aeropuerto y estoy confundida por lo que ha pasado. ¿Podrías llamarme, por favor? Creo que ha habido algún tipo de malentendido y me gustaría mucho hablar contigo sobre ello. Te quiero. Colgué. Y de inmediato me sentí avergonzada por lo frágil que había sonado mi voz, por cómo la palabra «por favor» llevaba el peso de 27 años de amor incondicional reducidos a suplicar una explicación básica. Este era mi hijo, el niño al que había acunado para dormir durante innumerables noches cuando estaba enfermo, el adolescente al que había llevado a los entrenamientos de fútbol, a clases de piano, y a casa de sus amigos, sin llevar nunca la cuenta de los kilómetros o del tiempo. ¿Cuándo me había convertido en alguien que necesitaba suplicar su atención? Pasó 1 hora. Ninguna llamada de vuelta. Lo intenté de nuevo. Y esta vez el teléfono fue directamente al buzón de voz sin sonar. Lo había apagado. O había bloqueado mi número. El equivalente tecnológico a cerrarme la puerta en la cara y marcharse. Miré a mi alrededor en la terminal y me fijé en cosas que antes, en estado de shock, no había visto. Había un anciano en silla de ruedas empujado por una mujer que parecía su hija, ambos riéndose de algo en la pantalla del móvil de ella. Una madre joven hacía malabares con 2 niños pequeños y una bolsa de pañales mientras su marido compraba cafés. Su caos, de alguna manera, parecía el tipo de desorden más hermoso porque era compartido, porque estaban juntos en ello. Y allí estaba yo. 55 años, sentada sola en un aeropuerto con una maleta llena de regalos para un hijo que había decidido que yo no era digna ni siquiera de una cortesía básica, y mucho menos de amor. Me había convertido en una de esas personas a las que ves en espacios públicos y por las que sientes lástima sin entender realmente su historia. Alguien obviamente solo, obviamente pasándolo mal, obviamente no donde se suponía que debía estar. El billete de vuelta que Daniel me había dado era para un vuelo a la mañana siguiente. 22 horas que matar en un aeropuerto, sin dinero para una habitación de hotel y sin ganas de gastar el poco efectivo que tenía en comida de aeropuerto carísima, cuando ni siquiera tenía hambre. El duelo, había aprendido durante mi carrera de enfermera, tiene una forma de anular las necesidades básicas del cuerpo,
haciendo que la comida sepa a cartón y que el sueño parezca imposible incluso cuando el agotamiento debería haberlo hecho inevitable. Decidí llamar a Sara. Quizás Daniel no le había contado lo que había hecho. Quizás ella me estaba esperando en su casa y se extrañaría cuando no apareciera. Quizás ella podría explicarme qué lección se suponía que debía aprender de esta humillación cuidadosamente orquestada. El teléfono de Sara también saltó al buzón de voz después de varios tonos. Su voz era alegre y animada en la grabación, mencionando que probablemente estaría ocupada con el trabajo o con la familia, y que devolvería la llamada tan pronto como fuera posible. Con la familia. La frase se sintió como un golpe físico, confirmando lo que había estado tratando de no reconocer, que yo ya no era considerada parte de su familia, que cualquier unidad que hubieran formado juntos no incluía espacio para la mujer que había criado a la mitad de ella. Dejé un mensaje de todos modos. Mi voz más firme esta vez porque la rabia comenzaba a mezclarse con el dolor, creando una combinación que se sentía más sostenible que el puro duelo. Sara, soy Rita, la madre de Daniel. Estoy en el aeropuerto y parece que hay cierta confusión sobre mi visita. ¿Podrías llamarme cuando recibas este mensaje? Gracias. La terminal comenzó a vaciarse a medida que se acercaba la noche. Los últimos vuelos del día estaban embarcando, llevando a la gente a casa, a sus cenas, a sus familias y a sus vidas normales que continuaban en patrones predecibles. Aparecieron los equipos de limpieza con sus carros y movimientos eficientes, preparándose para restaurar el espacio para los viajeros de mañana, que llegarían con esperanza y un propósito, en lugar de con rechazo y confusión. Me encontré observando a estos trabajadores con el aprecio profesional de alguien que había pasado décadas en el ámbito sanitario, reconociendo la habilidad necesaria para mantener espacios públicos por los que pasaban miles de personas a diario. Una mujer, probablemente de mi edad, se dio cuenta de que llevaba horas sentada en la misma silla y se acercó con la amabilidad cautelosa de quien ha visto todas las formas de angustia humana que un aeropuerto puede producir. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, su acento con un deje de algo latino, su voz cálida con genuina preocupación. Llevo 6 años trabajando en esta terminal, y tienes la cara de alguien que ha tenido un día muy duro. Por primera vez desde que Daniel se había marchado, alguien me miraba como si yo importara, como si mi evidente angustia mereciera ser reconocida en lugar de ignorada. Sentí que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero eran lágrimas diferentes, no solo de duelo, sino de gratitud por la disposición de esta desconocida a verme como un ser humano en lugar de como una molestia a la que esquivar. Se suponía que venía a visitar a mi hijo, dije, y mi voz se quebró al pronunciar esas simples palabras que, de alguna manera, contenían la historia entera de la mayor decepción de mi vida. Pero cambió de opinión, me dio un billete para volver a casa y se fue. El rostro de la mujer cambió a una expresión que reconocí de mis propios días de enfermera. La mirada de alguien que ha presenciado suficiente crueldad humana como para que le sorprenda, pero no le extrañe. Miró a su alrededor para asegurarse de que su supervisor no la estaba observando, y luego se sentó en la silla junto a la mía, con el movimiento de alguien a quien le duelen las articulaciones después de largas horas de trabajo físico. Me llamo Carmen, dijo. Y cariño, tengo 4 hijos, y si alguno de ellos me tratara alguna vez como acabas de describir, no habría suficientes disculpas en el mundo para arreglarlo. Escuchar a otra persona decirlo, que lo que me había pasado estaba mal, que el comportamiento de Daniel era inexcusable en lugar de estar de alguna manera justificado por defectos en mi carácter, fue como recibir permiso para sentir rabia en lugar de solo vergüenza. Había estado tan concentrada en tratar de entender qué había hecho mal que no me había permitido considerar que tal vez la culpa no era mía en absoluto. Carmen se quedó conmigo 1 hora más, hablando de sus hijos, de su trabajo y de los dramas familiares que había presenciado durante sus años en el aeropuerto. No intentó resolver mis problemas ni ofrecerme consejos sobre qué debería hacer a continuación. Simplemente se sentó conmigo en mi dolor, reconociendo que era real, válido y digno de ser presenciado. Cuando terminó su turno, me puso un billete de 20 euros en la mano a pesar de mis protestas. Para comer, dijo con firmeza.
No se puede pensar con claridad cuando se tiene hambre, y vas a necesitar pensar con claridad para averiguar qué hacer ahora. Mientras se alejaba, empujando su carro de limpieza hacia las zonas de empleados que yo nunca vería, me di cuenta de que esta desconocida me había mostrado más amabilidad en una hora que mi propio hijo, en lo que podría ser nuestra última conversación. El contraste fue devastador pero también esclarecedor, destacando lo lejos que se había desviado nuestra relación de la normalidad y cuánto había estado aceptando yo comportamientos que nadie debería tener que tolerar de las personas que dicen quererle. La noche se extendía interminable ante mí, como un castigo diseñado por alguien que entendía que la incomodidad física no era nada comparada con la tortura de tener demasiado tiempo para pensar. Había encontrado un rincón cerca de las puertas de embarque internacionales, donde la iluminación era más tenue y el tránsito de personas menor, con la esperanza de hacerme invisible hasta que llegara la mañana y pudiera embarcar en el vuelo que me llevaría de vuelta a una vida que de repente se sentía tan extraña como esta terminal de aeropuerto. Cada pocas horas, los guardias de seguridad hacían sus rondas, sus linternas cortando la penumbra como focos en busca de personas que no pertenecían allí. Había aprendido a enderezarme cuando los veía venir, a poner una expresión que sugiriera que simplemente era una viajera madrugadora esperando una salida al amanecer, en lugar de una mujer que había sido abandonada por su propio hijo y no tenía a dónde ir. Un guardia, un joven que no podía ser mucho mayor que Daniel, se detuvo en mi campamento improvisado sobre las 3 de la madrugada. «Señora, ¿está esperando algún vuelo en concreto?», preguntó. Su tono profesional pero no desagradable. Le mostré mi tarjeta de embarque para el vuelo de la mañana de vuelta a casa, y asintió con la comprensión cansada de quien ha visto toda la variedad de desastres de viaje que un aeropuerto puede producir. «Hay una capilla en la primera planta si necesita un lugar más tranquilo para descansar», ofreció, y casi me río de la ironía. Una capilla. Como si rezar pudiera explicar de alguna manera por qué un hijo elegiría la crueldad en lugar de la comunicación, por qué el amor podía ser descartado tan fácilmente cuando se volvía un inconveniente. Pero le di las gracias de todos modos, y subí, con las piernas rígidas por las horas sentada en sillas diseñadas para un uso temporal en lugar de para pasar la noche. La capilla era pequeña y aconfesional, con sencillos bancos de madera y una iluminación suave que se sentía más amable que los duros fluorescentes que dominaban el resto de la terminal. Tenía 10. No era especialmente religiosa, pero había algo reconfortante en el silencio intencionado, en la forma en que el espacio parecía diseñado para la contemplación en lugar de la eficiencia. Me senté en la última fila y dejé que mi mente divagara por 27 años de recuerdos, intentando identificar el momento en que mi relación con Daniel había pasado del amor a la obligación y a este rechazo final y devastador. ¿Cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su carga? ¿Cuándo se había transformado mi presencia en su vida de algo que valoraba a algo de lo que necesitaba escapar? Los primeros años habían sido tan claros, tan sencillos. Daniel de niño, subiéndose a mi regazo con cuentos ilustrados y la absoluta confianza de que le leería todo el tiempo que quisiera. Daniel a los 10 años, enseñándome con orgullo los trabajos del colegio y las medallas de los deportes, su cara iluminándose cuando elogiaba sus esfuerzos. Daniel a los 16, huraño y desafiante, pero todavía acudiendo a mí cuando sus amigos le traicionaban o le rompían el corazón, todavía confiando en que yo le escucharía sin juzgar y le ofrecería consuelo sin condiciones. Incluso durante sus años de universidad, cuando la independencia se volvió más importante que la conexión familiar, llamaba a casa con regularidad, no solo por dinero o consejos prácticos, sino por el simple placer de compartir sus experiencias con alguien que celebraba sus éxitos y se compadecía de sus dificultades. Cuando consiguió su primera oferta de trabajo, fui la segunda persona a la que llamó, justo después de su novia de entonces. «Mamá, no te lo vas a creer», había dicho, con la voz rebosante de una emoción que me hizo sentir parte de su triunfo. En algún punto entre esa llamada y el frío rechazo de ayer, lo había perdido. No gradualmente, como los hijos se separan naturalmente de sus padres mientras construyen sus vidas de adultos,
sino por completo, como si alguien le hubiera convencido de que eliminarme por completo era necesario para su felicidad o su éxito. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que Sara estaba involucrada en esta decisión, no porque fuera intrínsecamente cruel, sino porque nunca había tenido la oportunidad de entender quién era yo realmente, más allá de las ocasionales e incómodas reuniones familiares. Para ella, yo probablemente era solo la madre sobreprotectora de Daniel, alguien cuyas necesidades emocionales podrían competir con su matrimonio, cuya presencia podría recordarle a su marido una época más sencilla antes de su sofisticada relación de adultos. Me había esforzado tanto por ser respetuosa con su matrimonio, por evitar los comportamientos estereotipados de suegra de los que había oído quejarse a las mujeres en el trabajo. Nunca me había presentado sin avisar, ni les había ofrecido consejos no solicitados sobre la gestión de su casa o sus carreras. Nunca había criticado a Sara, ni había hecho comparaciones entre ella y las novias que Daniel había traído a casa durante la universidad. Había sido cuidadosa, quizás demasiado, en mantener los límites apropiados sin dejar de expresar amor e interés por sus vidas. Pero quizás mi contención había sido interpretada como desinterés. Quizás Sara pensó que no me importaba su relación, porque no estaba constantemente metiéndome en sus asuntos. Quizás Daniel se había convencido a sí mismo de que mi respeto por su independencia era en realidad indiferencia, que mi disposición a dejarles construir su propia vida significaba que yo realmente no quería ser parte de ella. O quizás la verdad era más simple y dolorosa de lo que quería reconocer. Quizás Daniel simplemente había superado su necesidad de una madre. Quizás los adultos exitosos y sofisticados no querían la complicación de mantener relaciones con personas que les recordaban orígenes menos glamurosos, que representaban las luchas ordinarias que tanto se habían esforzado por trascender. Lo había visto pasarle a otras mujeres en el trabajo, enfermeras cuyos hijos se convertían en médicos, y de repente encontraban embarazosas las carreras de sus madres. Mujeres cuyos hijos se casaban con familias ricas y comenzaban a tratar sus orígenes como secretos vergonzosos que debían ocultarse de los nuevos círculos sociales. Siempre había sentido lástima por esas mujeres, mientras creía en secreto que mi relación con Daniel era diferente, más fuerte, inmune a ese tipo de rechazo basado en la clase social. A medida que el amanecer comenzaba a filtrarse por las pequeñas ventanas de la capilla, me di cuenta de que había estado llorando en silencio durante horas sin siquiera notarlo. Tenía la cara tirante por las lágrimas secas, y me dolía la garganta por el esfuerzo del sollozo silencioso, que había liberado parte de la presión que se había ido acumulando en mi pecho desde que Daniel se marchó. El aeropuerto comenzó a cobrar vida a mi alrededor mientras los vuelos de primera hora de la mañana se preparaban para partir. Viajeros de negocios pasaban apresuradamente con sus maletas eficientes y destinos importantes. Familias se reunían en las puertas de embarque con la emoción de las vacaciones. Parejas de ancianos se ayudaban mutuamente a navegar por las complejidades de los viajes aéreos modernos con el trabajo en equipo paciente de personas que llevaban décadas resolviendo problemas juntos. Fui a un baño a asearme antes de mi vuelo, echándome agua fría en la cara e intentando reparar el daño que el duelo y el insomnio habían infligido a mi apariencia. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo parecía mayor de 55 años, desgastada por algo más que una noche durmiendo en el aeropuerto. Sus ojos tenían una tristeza que parecía permanente, el tipo de decepción que cambia la forma de la cara de una persona. Pero también había algo más en su expresión, una dureza que no estaba allí antes, una firmeza que proviene de tocar fondo y descubrir que puedes sobrevivir al impacto. Había pasado la noche llorando la pérdida de una relación que aparentemente había terminado mucho antes de que me diera cuenta de que estaba en peligro. Ahora necesitaba averiguar cómo construir una vida que no dependiera de la aprobación de alguien que había decidido que yo no valía ni la más mínima decencia humana. Mi móvil vibró con un mensaje de texto, y por un momento, mi corazón dio un vuelco con la esperanza de que Daniel lo hubiera reconsiderado, de que se hubiera dado cuenta de la crueldad de lo que había hecho y quisiera enmendarlo. Pero el mensaje era de mi vecina de casa, preguntando si había llegado bien a casa de Daniel y recordándome que le enviara fotos de mi viaje.
La inocente pregunta se sintió como otra pequeña puñalada, destacando cuán completamente se habían hecho añicos mis expectativas. Había estado tan ilusionada con esta visita que se lo había contado a todo el mundo. Vecinos, compañeros de trabajo, la cajera de mi supermercado, sobre mis planes de pasar tiempo con mi hijo y mi nuera. Había hablado de los restaurantes que podríamos visitar, de los lugares que me enseñarían, de la forma en que este viaje podría ayudar a salvar la creciente distancia entre nosotros. Ahora tenía que averiguar cómo explicar que nada de eso había sucedido, que mi hijo me había mirado como si yo fuera una extraña de la que quería deshacerse lo más rápido posible. ¿Cómo le dices a la gente que tu propio hijo te encontró tan inaguantable que no pudo tolerar tu presencia ni un solo día? El anuncio de embarque de mi vuelo de regreso a casa resonó en la terminal y recogí mi maleta con sus regalos sin abrir y su optimismo sin usar. Mientras caminaba hacia la puerta, pasé junto a familias que se despedían, parejas que planeaban reencuentros, niños emocionados por visitar a abuelos que los recibirían con los brazos abiertos y una paciencia infinita. Yo había sido una de esas abuelas acogedoras una vez, o al menos había planeado serlo. Había imaginado comidas de domingo y tradiciones navideñas, cuidar de los nietos y fiestas de cumpleaños, la forma en que el amor podía multiplicarse a través de las generaciones, en lugar de extinguirse cuando los hijos decidían que sus padres se habían vuelto prescindibles. Pero mientras le entregaba mi tarjeta de embarque a la gente de la puerta y caminaba por la pasarela hacia el avión que me llevaría a casa, a una vida que ahora tenía que reconstruir por completo, me di cuenta de que algunos sueños eran demasiado frágiles para sobrevivir a las personas de las que dependían, y algunas lecciones, como la que Daniel creía estar enseñándome, revelaban más sobre el maestro que sobre el alumno. El vuelo de regreso se sintió como un viaje hacia atrás en el tiempo, cada kilómetro alejándome más del futuro que había imaginado y acercándome a un presente que ya no reconocía. Me senté en el asiento del medio, entre un hombre de negocios que trabajó en su portátil durante todo el vuelo y una joven que durmió con la cabeza apoyada en la ventanilla, y envidié a ambos su capacidad para concentrarse en cualquier cosa que no fuera el dolor hueco que se había instalado permanentemente en mi pecho. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de mi ciudad, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración sin saberlo, como si el acto físico de regresar a un territorio familiar pudiera de alguna manera restaurar el sentido de pertenencia que había perdido en una terminal extranjera. Pero caminar por las puertas de llegadas rodeada de personas que eran recibidas por familiares y amigos solo enfatizó lo completamente sola que estaba en esta nueva realidad que Daniel había creado para ambos. Mi vecina, la señora García, me estaba esperando como había prometido, su rostro iluminado con ese tipo de curiosidad que proviene de preocuparse genuinamente por la felicidad de los demás. Se había ofrecido a recogerme cuando mencioné mis planes de viaje hacía meses, y yo había estado deseando compartir historias sobre mi visita durante el trayecto a casa. Ahora, tenía que averiguar cómo explicar por qué regresaba después de menos de 24 horas sin nada que mostrar del viaje, excepto los ojos hinchados y una maleta llena de regalos que nunca se entregarían. «Rita, ¿qué tal la visita a Daniel?», preguntó mientras me acercaba, su sonrisa desvaneciéndose al ver mi cara más de cerca. «Cariño, pareces agotada. ¿Se retrasó el vuelo?». Logré lo que esperaba que fuera una sonrisa convincente, y le di la explicación que había estado ensayando durante el vuelo. Hubo una emergencia familiar, así que tuve que volver antes. Nada grave, solo una de esas cosas que surgen de repente. La mentira me supo amarga en la boca, pero era más fácil que intentar explicar la verdad a alguien cuyos propios hijos la llamaban cada semana y la visitaban en vacaciones sin que se lo pidiera. La señora García aceptó mi historia con la discreción educada de alguien que intuye que hay más que contar pero no quiere entrometerse. Durante el trayecto a mi casa, llenó el silencio con noticias del barrio y novedades sobre sus nietos, tratándome con la delicada consideración que la gente muestra a alguien que obviamente lo está pasando mal, pero no quiere hablar de ello. Cuando me dejó en la puerta de mi casa, esta parecía exactamente igual que cuando la había dejado 2 días antes.
pero de alguna manera se sentía diferente, más pequeña, más silenciosa, como un lugar donde alguien solía vivir, en lugar de un hogar donde la vida se vivía activamente. Las plantas que había regado antes de irme estaban ligeramente caídas a pesar de mis cuidadosos preparativos, y el correo se había acumulado en una pequeña pila que hablaba de un tiempo que pasaba sin propósito ni expectación. Me senté en mi sala de estar, rodeada de los muebles y fotografías familiares que una vez me parecieron la prueba de una vida bien vivida, e intenté entender qué venía ahora. La casa estaba pagada, un beneficio de la cuidadosa planificación financiera de Roberto y su seguro de vida, lo que significaba que no tenía que preocuparme por perder mi techo como les pasaba a algunas mujeres de mi edad cuando sus circunstancias cambiaban de repente. Mi pensión del hospital era modesta, pero suficiente para mis necesidades básicas, suponiendo que no tuviera gustos caros o emergencias inesperadas. Sairi. Pero la seguridad financiera parecía no tener sentido si se medía contra la devastación emocional de darme cuenta de que mi relación más importante se había construido sobre cimientos que yo había entendido completamente mal. Había pasado 55 años creyendo que el amor era suficiente, que ser una buena madre, esposa, amiga y enfermera, de alguna manera me protegería del tipo de crueldad casual que había visto soportar a otras personas. Había sido ingenua de una manera que ahora me parecía casi vergonzosa. Los regalos que había traído para Daniel y Sara estaban en mi maleta como pruebas arqueológicas de mi engaño. Un pañuelo de seda para Sara, en colores que había pensado que complementarían su tez, elegido después de una hora de cuidadosa consideración en el Corte Inglés, donde me había sentido intimidada por los precios pero decidida a encontrar algo bonito. Un libro para Daniel sobre la historia de la ciudad donde había crecido, lleno de fotografías e historias que pensé que podrían ayudarle a recordar los tiempos felices que habíamos compartido, antes de que su vida se volviera demasiado sofisticada para el sentimentalismo. Al mirar estos objetos ahora, parecían patéticos en lugar de considerados. Las ofrendas desesperadas de alguien que intentaba comprar su regreso a un afecto que, aparentemente, nunca había sido tan sólido como ella creía. Me pregunté si Daniel los habría aceptado con una distancia educada, dándome las gracias con el mismo tono que usaría con un dependiente, o si habría encontrado excusas para rechazarlos por completo. El teléfono sonó mientras estaba sentada allí, rodeada de los escombros de mis expectativas destrozadas, y sentí esa familiar oleada de esperanza seguida inmediatamente por la decepción, cuando vi que era mi hermana la que llamaba desde otra comunidad autónoma. Carolina y yo hablábamos cada pocas semanas, manteniendo ese tipo de conexión fraternal que se sentía más por deber que por una profunda intimidad, y no estaba preparada para explicar mi humillación a alguien que podría sentir lástima por mí. O, peor aún, que no se sorprendería del todo por el comportamiento de Daniel. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz y escuché su alegre mensaje diciendo que quería saber sobre mi viaje con Daniel, que esperaba que estuviéramos teniendo buen tiempo y creando bonitos recuerdos juntos. Su voz sonaba tan normal, tan inocente de la realidad de que las familias podían implosionar sin previo aviso, que casi la llamo de vuelta solo para experimentar el consuelo de hablar con alguien que todavía vivía en un mundo donde las madres y los hijos tenían relaciones sin complicaciones. Pero no estaba preparada para la compasión, ni para los consejos, ni para las preguntas bien intencionadas que me obligarían a revivir cada detalle de mi rechazo. No estaba preparada para escuchar las teorías de Carolina sobre lo que podría haber salido mal o sus sugerencias sobre cómo podría reparar una relación que Daniel, aparentemente, había decidido que no valía la pena mantener. En cambio, me encontré haciendo algo que no había hecho desde la muerte de Roberto. Abrí una botella de vino a media tarde y me senté en su sillón, el orejero donde había pasado sus últimos meses leyendo periódicos y viendo programas de televisión que le ayudaban a olvidarse de la afección cardíaca que poco a poco iba limitando su mundo. El sillón todavía olía ligeramente a su colonia, un aroma que había tenido miedo de lavar porque era uno de los pocos recordatorios físicos que me quedaban de nuestro matrimonio de 30 años. El vino hizo que todo se sintiera un poco borroso,
suavizando el agudo dolor del rechazo hasta convertirlo en algo más manejable, más parecido a la tristeza que a la devastación. Me encontré hablando con Roberto como si todavía estuviera allí, contándole la frialdad de Daniel y preguntándole qué debería haber hecho de otra manera, qué señales había pasado por alto que podrían haberme preparado para este desenlace. Siempre fue tu ojito derecho, le dije al sillón vacío, recordando cómo Daniel corría hacia su padre con las rodillas peladas y los juguetes rotos, cómo Roberto era el padre que podía arreglarlo todo con explicaciones pacientes y un humor amable. Quizás si todavía estuvieras aquí, no habría podido desecharme así como si nada. Quizás le habrías hecho entrar en razón. Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba si Roberto habría sido igual de impotente contra lo que fuera que había convertido a nuestro hijo en un extraño. Quizás el Daniel que podía abandonar a su madre en un aeropuerto se había estado gestando durante años, volviéndose más distante y crítico, mientras nosotros estábamos demasiado ocupados, sintiéndonos orgullosos de su éxito, como para darnos cuenta de que estaba aprendiendo a vernos como obstáculos que superar en lugar de como personas que lo querían incondicionalmente. La tarde se disolvió en la noche mientras yo estaba sentada allí con mi vino y mis remordimientos, viendo cómo la luz se desvanecía tras las ventanas y sintiendo que desaparecía junto con ella. Por primera vez desde la muerte de Roberto, entendí por qué algunas personas simplemente se rinden cuando la vida se vuelve demasiado difícil de navegar en solitario. No era debilidad o egoísmo. Era la respuesta racional al descubrir que todo aquello sobre lo que habías construido tu identidad podía ser arrebatado por personas que nunca lo habían valorado tanto como tú creías. Pero en algún lugar de la oscuridad, que se cernía sobre mi casa y mi corazón, algo más comenzó a tomar forma. No exactamente esperanza, sino algo más duro y duradero. El reconocimiento de que había sobrevivido a pérdidas peores que esta, y de alguna manera había seguido adelante. Había enterrado a mi marido y a mis padres, soportado la muerte de pacientes que me importaban, navegado por las decepciones y traiciones que conllevan 5 décadas de vida adulta. El rechazo de Daniel se sentía como el fin de todo, porque había cometido el error de poner todos mis huevos emocionales en la misma cesta, de creer que ser su madre era lo más importante de mi identidad. Pero yo había sido otras cosas también. Una enfermera que había consolado a pacientes moribundos y a sus familias. Una esposa que había apoyado a su marido a través de cambios de carrera y problemas de salud. Una vecina que había ayudado a la gente durante emergencias y celebraciones por igual. Quizás era hora de recordar quién era Rita más allá de su relación con un hijo que había decidido que no merecía la más mínima decencia humana. Quizás esta devastadora lección que Daniel creía estar enseñándome era en realidad una oportunidad para descubrir qué quedaba cuando despojabas los roles que otras personas habían definido para ti. Todavía tenía algo que él había olvidado tener en cuenta cuando planeó su cruel rechazo. Todavía me tenía a mí misma, y yo era más fuerte de lo que ninguno de los dos se había dado cuenta. Las semanas que siguieron a mi regreso transcurrieron como una película a cámara lenta, en la que yo era a la vez la actriz y la espectadora, viéndome a mí misma seguir las rutinas de la vida normal, mientras algo fundamental había cambiado bajo la superficie. Volví a trabajar en el centro de salud donde había estado haciendo sustituciones desde mi jubilación del hospital, y mis compañeros me recibieron con la calidez casual de quienes daban por sentado que mi viaje había sido todo lo que yo esperaba. ¿Qué tal la visita a tu hijo?, preguntó el doctor Sánchez durante mi primer turno de vuelta, su genuino interés haciéndome dar cuenta de que tendría que perfeccionar mi mentira sobre la emergencia familiar o arriesgarme a tener que contar esta historia docenas de veces más a personas bien intencionadas que se preocupaban por mi felicidad. Me alegró verle, logré decir, lo cual era técnicamente cierto, aunque verle hubiera destruido algo dentro de mí que no estaba segura de poder reparar. Fue diferente de lo que esperaba. Pero bien. Me volqué en el trabajo con una intensidad que sorprendió a mis compañeros y probablemente también los preocupó. Me ofrecí voluntaria para turnos extra. Me quedé hasta tarde para completar informes que podrían haber esperado al día siguiente, y me encontré gravitando hacia los pacientes más difíciles.
los que estaban enfadados por sus circunstancias, asustados por sus diagnósticos, o simplemente demasiado abrumados por la burocracia médica para gestionar sus planes de tratamiento de manera eficaz. La señora Chen, una mujer de 80 años que se recuperaba de un ictus que la había dejado parcialmente paralizada y completamente furiosa por sus nuevas limitaciones, se convirtió en mi especialidad no oficial. Otras enfermeras la encontraban exigente y desagradecida, pero yo reconocía algo en su rabia que me resultaba familiar. El desconcierto de alguien cuya vida había cambiado sin su consentimiento, a quien se le pedía que aceptara circunstancias que nunca había elegido y que no podía entender. No dejan de decirme que debería estar agradecida, dijo una tarde mientras la ayudaba con ejercicios de fisioterapia que la agotaban, pero que, con el tiempo, podrían devolverle parte de su independencia. Agradecida por haber sobrevivido, agradecida porque mi mente todavía funciona, agradecida porque mis hijos me visitan cada semana, pero nadie me pregunta si yo quería sobrevivir así. Entendí su enfado de una manera que no tenía nada que ver con la formación médica y todo que ver con mi experiencia reciente. No tienes que estar agradecida, le dije, sorprendiéndonos a ambas con la firmeza de mi voz. Puedes estar enfadada y triste y decepcionada, y eso no te convierte en una mala persona, te convierte en un ser humano. Algo en mi tono debió de transmitir más que simpatía profesional, porque la señora Chen me miró con la atención aguda de quien reconoce a un compañero de viaje en el paisaje del cambio no deseado. ¿Qué te pasó a ti?, preguntó, su franqueza atravesando los cuidadosos límites profesionales que yo solía mantener con los pacientes. Por un momento, consideré contarle la verdad, sobre el rechazo de Daniel, sobre la forma en que mi comprensión de mi propia vida se había hecho añicos en una terminal de aeropuerto, sobre el esfuerzo diario necesario para seguir funcionando cuando todo lo que habías creído sobre el amor y la familia se había revelado como una fantasía ingenua. Pero en lugar de eso, la ayudé a ajustar su posición en la silla y redirigí nuestra conversación hacia su plan de recuperación. Esa noche, sin embargo, me encontré pensando en la pregunta de la señora Chen de una manera que iba más allá de su situación específica. ¿Qué me había pasado a mí? La respuesta obvia era que mi hijo me había rechazado cruelmente y sin explicación, pero la verdad más profunda era más complicada. Había descubierto que había estado viviendo en una versión de la realidad que no coincidía con las circunstancias reales de mis relaciones, y ahora tenía que averiguar cómo construir una nueva comprensión de mi vida, basada en lo que era realmente cierto, en lugar de en lo que yo había querido creer. Empecé a tomar rutas diferentes para volver a casa del trabajo, caminando por barrios que nunca antes había explorado, y fijándome en detalles que habían sido invisibles cuando mi vida parecía predecible y segura. Había un huerto urbano donde gente de todas las edades trabajaba junta para cultivar verduras y flores. Su fácil colaboración sugería el tipo de conexión con propósito que yo había estado echando de menos desde la muerte de Roberto. Había una librería con una cafetería anexa, donde la gente se sentaba sola leyendo o escribiendo en diarios, pareciendo contenta en su soledad en lugar de solitaria. Una tarde, me detuve en esta librería y compré un cuaderno. Nada especial, solo un simple cuaderno de anillas como los que Daniel usaba para los deberes del colegio cuando era pequeño. Me dije a mí misma que lo usaría para las listas de la compra y los recordatorios de citas, pero lo que realmente escribí esa primera noche me sorprendió. Tengo 55 años, escribí, y no sé quién soy cuando no estoy cuidando de alguien. La frase quedó allí en la página como una confesión que no había tenido la intención de hacer, revelando algo que había estado evitando desde que la muerte de Roberto y la creciente distancia de Daniel me habían dejado sin roles claros que desempeñar. Durante 30 años había sido la esposa de Roberto, gestionando nuestro hogar, apoyando su carrera y compartiendo las negociaciones diarias que requiere el matrimonio. Durante 27 años, había sido la madre de Daniel, primero de la manera absorbente que exigen los niños pequeños, luego de la manera secundaria que necesitan los adolescentes y los jóvenes adultos, y después de la manera cada vez más periférica que permiten los hijos adultos exitosos. Pero, ¿quién era Rita cuando no se definía por sus relaciones con otras personas?
¿Qué quería que no tuviera nada que ver con hacer feliz a otra persona? ¿Qué sueños había dejado de lado durante las décadas en que las necesidades de otras personas habían tenido prioridad sobre sus propios deseos? Me había hecho enfermera porque se me daba bien cuidar de la gente y porque proporcionaba un empleo estable con beneficios razonables, pero nunca me había planteado realmente si era un trabajo que me llenaba o simplemente un trabajo que podía hacer de forma competente. Me había casado con Roberto porque lo quería y porque era amable y fiable, pero nunca había pensado en qué tipo de vida podría haber construido si hubiera permanecido soltera, o me hubiera casado con alguien completamente diferente. El cuaderno se convirtió en mi compañero nocturno, un lugar donde podía explorar pensamientos y sentimientos que no tenían más público que yo misma. Escribí sobre mi infancia, tratando de recordar a la niña que había sido antes de aprender a definirme a través de la aprobación de los demás. Escribí sobre mi carrera de enfermería, identificando momentos en los que me había sentido verdaderamente útil y comprometida, en lugar de simplemente profesionalmente competente. Poco a poco, comenzaron a surgir patrones. Las veces en que me había sentido más yo misma, más viva y con un propósito, habían sido momentos en los que estaba resolviendo problemas, ayudando a la gente a navegar situaciones difíciles, proporcionando apoyo práctico durante las crisis. No solo crisis médicas, sino crisis de vida. Las familias de los pacientes terminales que necesitaban a alguien que les explicara cómo sería el proceso de la muerte. Las madres primerizas que estaban abrumadas por la brecha entre lo que habían esperado que fuera la maternidad y lo que realmente estaban experimentando. Los pacientes mayores que estaban asustados por su creciente dependencia y necesitaban a alguien que escuchara sus miedos sin intentar minimizarlos. Se me habían dado bien esas conversaciones porque había aprendido a una edad temprana que la mayoría de la gente no necesitaba tanto que le resolvieran sus problemas como que validaran sus experiencias. Necesitaban que alguien fuera testigo de su lucha y les reflejara que sus sentimientos tenían sentido, que sus respuestas eran normales, que no estaban fracasando como seres humanos solo porque la vida se había vuelto más difícil de lo que habían previsto. Quizás la lección de Daniel, la que él creía que yo necesitaba aprender sobre límites o expectativas, o lo que fuera que había motivado su crueldad, en realidad me estaba enseñando algo completamente diferente. Quizás había estado tan centrada en mantener mi relación con él que me había olvidado de cómo mantener la relación conmigo misma. Quizás el amor que le había estado ofreciendo se había vuelto desesperado y necesitado, porque había dejado de cultivar otras fuentes de significado y conexión. No era una excusa para lo que él había hecho. Nada podía justificar la crueldad deliberada de abandonar a alguien en un aeropuerto sin explicación, pero era un reconocimiento de que había estado poniendo toda mi energía emocional en una relación que se había ido debilitando por razones que me había negado a reconocer. Y ahora tenía la oportunidad de distribuir esa energía de maneras que podrían ser más sostenibles y gratificantes. Un mes después de mi desastroso viaje, estaba trabajando en un turno de tarde cuando Carmen apareció en la recepción del centro de salud, tan sorprendida de verme como yo de verla a ella. Estaba allí con su madre anciana, que se había caído y necesitaba radiografías para determinar si tenía la muñeca rota o solo un esguince grave. «¡Rita!», dijo, su rostro iluminándose con genuino placer. «He estado pensando en ti desde aquella noche en el aeropuerto. ¿Cómo estás? ¿Se arreglaron las cosas con tu hijo?». La pregunta debería haber sido dolorosa, pero de alguna manera no lo fue. En lugar de sentir vergüenza por mi situación, sentí gratitud por su preocupación y curiosidad por saber por qué esta mujer, que apenas me conocía, había seguido llevando mi historia en sus pensamientos. No como esperaba, le dije con sinceridad, pero quizás como necesitaba que lo hicieran. Estoy aprendiendo algunas cosas sobre mí misma que probablemente debería haber descubierto hace años. Carmen asintió como si esto tuviera todo el sentido del mundo, como si el crecimiento personal a menudo viniera disfrazado de desastre personal. A veces, las peores cosas que nos pasan resultan ser regalos que no sabíamos que necesitábamos, dijo. Luego hizo una pausa y sonrió.
Mi abuela solía decir eso, y siempre pensé que era solo algo que la gente mayor se decía para sentirse mejor ante la mala suerte. Pero ahora creo que quizás tenía razón. Mientras ayudaba a tramitar los papeles de su madre y me aseguraba de que entendieran las instrucciones de seguimiento, me di cuenta de que algo había cambiado en mi forma de moverme por el mundo. Ya no estaba esperando, ni a que Daniel se disculpara, ni a que mi vida volviera a un estado anterior de seguridad, ni a que otra persona definiera mi valor y mi propósito. Por primera vez en meses, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer. No porque alguien más me necesitara allí, sino porque yo había elegido estar allí. La diferencia era sutil pero profunda. La diferencia entre ser necesitada y ser útil, entre servir a los demás por desesperación y servir a los demás desde la fortaleza. Todavía tenía algo que Daniel había pasado por alto cuando intentó enseñarme cuál era mi lugar en su mundo. Me tenía a mí misma, y apenas estaba empezando a descubrir lo que eso significaba en realidad. Habían pasado 3 meses desde aquel día devastador en el aeropuerto, y me había acostumbrado a un ritmo de vida que se sentía extraño pero cada vez más sostenible. Mi diario se había vuelto más grueso, lleno de observaciones sobre pacientes, reflexiones sobre recuerdos que nunca había examinado adecuadamente, y planes tentativos para un futuro que no dependía de la aprobación o participación de nadie más. Estaba aprendiendo a estar sola sin sentirme sola, a encontrar satisfacción en pequeños logros y momentos tranquilos que me pertenecían por completo. Entonces llamó Carmen. Me sorprendió saber de ella. Habíamos intercambiado números de teléfono durante la visita de su madre al centro de salud. Pat no había esperado que nuestra conexión se extendiera más allá de ese breve encuentro profesional. Su voz transmitía una emoción casi sin aliento, como si hubiera estado corriendo o acabara de recibir una noticia increíble. «Rita, tienes que ver algo», dijo sin preámbulos. «Te estoy enviando un enlace ahora mismo. Revisa tu correo electrónico y llámame de inmediato». Abrí mi portátil, la curiosidad superando mi habitual cautela ante las comunicaciones digitales inesperadas. Carmen me había enviado un enlace a la web de un periódico local con un titular que me revolvió el estómago. Vídeo viral. Hijo abandona a su madre en el aeropuerto. Debajo, en un texto más pequeño, las imágenes de seguridad desatan la indignación mientras la comunidad online se une en apoyo de la mujer maltratada. Me empezaron a temblar las manos al hacer clic en el enlace, y de repente me estaba viendo a mí misma desde una perspectiva aérea. Unas imágenes granuladas de una cámara de seguridad que captaban toda la escena de Daniel, entregándome el billete de vuelta y marchándose. La marca de tiempo mostraba que era de aquel día terrible, y alguien había editado el vídeo para incluir subtítulos que explicaban lo que estaba sucediendo. Hijo le da a su madre un billete de vuelta. Madre intenta llamarle. Madre abandonada en la puerta de embarque. El artículo debajo del vídeo era breve pero devastador en su precisión. Alguien, probablemente un empleado del aeropuerto que había presenciado la escena, había enviado las imágenes a una cadena de noticias local con una nota sobre «la cosa más cruel que he visto hacer a un hijo a su madre». La historia había sido recogida por las redes sociales, donde se había vuelto viral con miles de comentarios de personas que expresaban indignación, simpatía y sus propias historias de traición y abandono familiar. Pero no fue solo el vídeo lo que me hizo sentir como si el mundo se hubiera desquiciado. El artículo incluía una cita de Daniel, obtenida cuando un reportero de alguna manera lo había localizado para que hiciera comentarios. Su respuesta fue peor que su crueldad original, más reveladora de su carácter que cualquier cosa que pudiera haberme dicho a la cara. «Mi madre tiene problemas con los límites», le citaron. «Nunca ha aprendido a respetar que ahora tengo mi propia vida». A veces la gente necesita aprender las lecciones por las malas, y quizás esto le enseñe que no puede simplemente meterse en mi familia cuando le apetezca. Estaba protegiendo a mi mujer y nuestra privacidad. Leer esas palabras fue como sentir que me apuñalaban y luego retorcían el cuchillo lentamente para maximizar el daño. Problemas con los límites. Como si 27 años de querer a alguien incondicionalmente fueran una violación de su espacio personal.
como si aceptar su invitación para visitarle fuera meterme en su vida en lugar de responder a su petición directa de mi presencia. Pero lo que lo empeoró todo fue la frase «mi familia», como si yo fuera de algún modo ajena a su familia en lugar de la persona que la había creado, que lo había criado, que había hecho todos los sacrificios necesarios para asegurar que tuviera las oportunidades que lo llevaron a su éxito actual. En la versión de la realidad de Daniel, yo era una intrusa que debía ser gestionada, en lugar de una madre que merecía un respeto y una consideración básicos. La sección de comentarios debajo del artículo era enorme, llena de respuestas de gente que parecía más enfadada por el comportamiento de Daniel de lo que yo me había permitido estar. Desconocidos me defendían con una ferocidad que era a la vez gratificante y abrumadora. «Esto es asqueroso», había escrito una persona. «Daría cualquier cosa por tener a mi madre de vuelta, y este hombre tira a la suya como si fuera basura. ¿Problemas con los límites? El único problema de límites aquí es su completa falta de decencia humana básica», había publicado otro comentarista. «Alguien debería abrir un bote para enviarle a esta mujer unas vacaciones de verdad donde la traten con el respeto que se merece», sugirió un tercero. Pero fueron las historias personales las que realmente me derrumbaron. Comentario tras comentario de personas que compartían sus propias experiencias con hijos ingratos, con familiares que se habían vuelto exitosos y habían decidido que sus orígenes eran vergonzosos, con el dolor particular que proviene de amar a alguien que encuentra ese amor una carga en lugar de algo precioso. Una mujer había escrito: «Mi hijo hizo algo parecido cuando se casó con una chica de familia rica. De repente, mi origen de clase trabajadora le avergonzaba. Pasé años culpándome a mí misma antes de darme cuenta de que el problema no era yo, era él. A la mujer de este vídeo, te mereces mucho más». Llamé a Carmen de vuelta con las lágrimas corriéndome por la cara, pero ya no eran lágrimas de duelo, eran lágrimas de alivio, de validación, de la abrumadora gratitud que se siente cuando tu realidad es confirmada por personas que no tienen ninguna razón para mentirte o proteger tus sentimientos. «Rita, cariño, todo el mundo puede ver lo que pasó de verdad», dijo Carmen, su voz suave pero firme. «Tu hijo puede contarlo como quiera, pero cualquiera con 2 dedos de frente puede ver quién es el verdadero problema en esta situación». En los días siguientes, la historia siguió creciendo. Más medios de comunicación se hicieron eco. Las redes sociales explotaron con debates sobre hijos adultos que abandonan a sus padres. Y de alguna manera mi dirección de correo electrónico fue descubierta y compartida, lo que provocó cientos de mensajes de extraños ofreciéndome apoyo, compartiendo historias similares y expresando su indignación en mi nombre. La atención fue abrumadora, pero también extrañamente sanadora. Durante meses, había estado cuestionando mis propias percepciones, preguntándome si de alguna manera había malinterpretado la situación o no había reconocido quejas legítimas que Daniel pudiera tener. Pero ver el horror universal ante su comportamiento confirmó lo que mi corazón había sabido todo el tiempo, que lo que había hecho era inexcusable, independientemente de las racionalizaciones que hubiera construido para justificarlo. Y lo que es más importante, la respuesta reveló algo sobre el mundo que había olvidado durante mis momentos más oscuros. Había gente buena en todas partes, gente que todavía creía que las madres merecían algo mejor que la crueldad casual de sus hijos. Gente que entendía que las relaciones familiares requerían una decencia básica incluso cuando se volvían complicadas o tensas. Una semana después de que estallara la historia, recibí la llamada de una productora de un programa matinal de tirada nacional que quería entrevistarme sobre la experiencia. La idea me aterrorizó. Nunca me había imaginado como alguien digno de la atención de la televisión, pero algo en su enfoque me hizo considerarlo. No estaba interesada en sensacionalizar mi dolor o crear una confrontación dramática con Daniel. Quería hablar sobre el tema más amplio de cómo las familias navegan por las relaciones cambiantes, cómo los hijos adultos pueden mantener su independencia sin dejar de tratar a sus padres con respeto. «Tu historia ha conectado con muchísima gente», explicó, «porque en realidad no trata sobre un hijo terrible. Trata sobre una cultura que a veces enseña a las personas exitosas
que pueden desechar las relaciones que ayudaron a crear su éxito. Te has convertido en un símbolo de algo que mucha gente está experimentando, pero de lo que no se siente cómoda hablando. Acepté la entrevista, en parte porque quería que Daniel viera que su lección le había salido el tiro por la culata de forma espectacular, pero sobre todo porque había recibido tantos mensajes de mujeres en situaciones similares que se sentían aisladas y avergonzadas del comportamiento de sus hijos. Si compartir mi historia podía ayudar a otras personas a sentirse menos solas con su dolor, entonces quizás algo bueno podría salir de esta pesadilla. La entrevista fue programada para la semana siguiente, y a medida que se acercaba la fecha, me encontré experimentando algo que no había sentido en meses. Un sentido de propósito que no tenía nada que ver con atender las necesidades inmediatas de otras personas y todo que ver con usar mi experiencia para crear un cambio positivo en el mundo. Daniel había intentado enseñarme que yo era prescindible, que mi amor no valía nada, que mi lugar en su vida eran las migajas de atención que él decidiera darme. Pero su lección me había enseñado algo completamente diferente, que yo tenía valor independientemente de su aprobación, que mi historia le importaba a gente que nunca había conocido, que sobrevivir a su crueldad con dignidad era una forma de fortaleza en sí misma. Por primera vez desde aquel día terrible en el aeropuerto, no solo estaba sobreviviendo a las secuelas de su rechazo, me estaba preparando para transformarlo en algo que pudiera ayudar a otras personas a sanar de heridas similares. Ya no era solo la víctima de su lección, estaba a punto de convertirme en la maestra de la mía propia. Las llamadas de los periodistas continuaron, pero también las de mujeres que habían visto sus propias historias reflejadas en la mía. Y en esas conversaciones, algo extraordinario estaba sucediendo. Estaba descubriendo que ayudar a otras personas a procesar su dolor me estaba ayudando a entender mi propio valor de maneras que no tenían nada que ver con la opinión que Daniel tuviera de mí. Seguía siendo Rita, la mujer que había sido abandonada en un aeropuerto por su propio hijo, pero también me estaba convirtiendo en Rita, la mujer que se había negado a que ese abandono definiera su valor. Y por primera vez en meses, sentía una genuina curiosidad por saber de lo que esa versión de mí misma podría ser capaz de lograr. La mañana de la entrevista de televisión, me paré frente al espejo de mi dormitorio con el vestido azul marino que había comprado para ocasiones especiales, bodas, graduaciones, eventos importantes que requerían que pareciera respetable y serena. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente de la que había sido abandonada en aquel aeropuerto 4 meses antes. Tenía los hombros más rectos, los ojos más claros. Su expresión transmitía una fuerza tranquila que no estaba allí antes. Los productores habían enviado un coche para llevarme al plató, un lujo que parecía surrealista, pero también de alguna manera apropiado. Había pasado tantos años apañándomelas con el transporte que fuera más barato o conveniente, y había algo poderoso en ser tratada como alguien cuyo tiempo y comodidad importaban lo suficiente como para merecer una consideración especial. Carmen se había ofrecido a venir conmigo para darme apoyo moral, pero lo había rechazado, dándome cuenta de que esto era algo que necesitaba hacer sola. No porque intentara demostrar mi independencia, sino porque había descubierto que en realidad disfrutaba de mi propia compañía de maneras que nunca antes había experimentado. La mujer que estaba nerviosa, pero decidida a hacer esta entrevista, era alguien de quien estaba orgullosa. Alguien cuya historia merecía ser escuchada independientemente de lo que Daniel sintiera por la exposición. El plató era más pequeño de lo que esperaba, pero más profesional, con cámaras y luces dispuestas alrededor de una cómoda zona de asientos, que parecía el salón de alguien decorado con buen gusto. La presentadora, Isabel Fuentes, me saludó con una calidez que parecía genuina en lugar de fabricada, y pasó varios minutos ayudándome a sentirme cómoda antes de que las cámaras comenzaran a grabar. «Quiero que sepas», dijo, «que hemos recibido miles de respuestas al anuncio de esta entrevista. La gente te apoya, Rita. Tu historia ha tocado una fibra sensible en muchas familias». Cuando comenzó la entrevista, sentí ese familiar aleteo de nerviosismo, pero era diferente de la ansiedad que había experimentado durante emergencias médicas o crisis familiares.
Este era el nerviosismo de alguien que tenía algo importante que decir y quería decirlo bien, no el miedo de alguien que intenta evitar cometer errores o causar problemas. «Rita», comenzó Isabel, para las personas que no han visto el vídeo viral, ¿puede contarnos qué pasó en ese aeropuerto? Respiré hondo y conté la historia de forma sencilla, sin dramatismo ni autocompasión, centrándome en los hechos en lugar de en mi respuesta emocional. Pero cuando llegué a la parte de la declaración pública de Daniel, algo en mi voz debió de cambiar, porque Isabel se inclinó hacia adelante con la atención de alguien que reconoce el momento en que una conversación educada se convierte en algo más significativo. Su hijo dijo públicamente que usted tiene problemas con los límites y que esta era una lección que necesitaba aprender. ¿Cómo responde a eso? Por un momento, sentí el viejo impulso de defenderle, de encontrar formas de explicar su comportamiento que no lo hicieran parecer tan cruel como sugerían sus acciones. Pero entonces, recordé todos los mensajes que había recibido de mujeres que habían pasado años poniendo excusas a hijos que las trataban mal, y me di cuenta de que proteger a Daniel de las consecuencias de sus elecciones ya no era mi trabajo. «Isabel», dije, con la voz más firme de lo que esperaba, «creo que cuando alguien abandona a su madre en un aeropuerto y luego le dice al mundo que se lo merecía, la persona con problemas de límites no es la madre». El plató se quedó en silencio por un momento, y pude ver a los cámaras intercambiando miradas que sugerían que este no era el tipo de respuesta cuidadosa y diplomática que solían escuchar de los invitados que hablaban de conflictos familiares. «Pasé meses preguntándome qué había hecho mal», continué, «porque eso es lo que hacemos las madres. Nos culpamos a nosotras mismas cuando nuestros hijos nos hacen daño. Pero la verdad es que no hice nada malo al aceptar su invitación para visitarle. No hice nada malo al quererle incondicionalmente durante 27 años. Y no hice nada malo al esperar una decencia humana básica de alguien a quien había sacrificado todo para apoyar y proteger». Isabel asintió animándome, y me encontré diciendo cosas que había estado pensando, pero que no había articulado completamente, ni siquiera para mí misma. Creo que está pasando algo en nuestra cultura donde el éxito da permiso a la gente para desechar las relaciones que ayudaron a crear ese éxito. Mi hijo trabajó duro para conseguir sus logros, pero no llegó allí solo. Yo doblé turnos para pagarle la universidad. Lo llevé a todos los entrenamientos, clases y eventos sociales. Celebré cada victoria y le ayudé a superar cada decepción. Y cuando decidió que reconocer esas contribuciones era un inconveniente para su nueva vida, eligió la crueldad en lugar de la gratitud. Las palabras fluían ahora, no con rabia, sino con la claridad que proviene de entender finalmente algo que has estado luchando por comprender. Pero lo que realmente me rompe el corazón no es lo que me hizo a mí, dije, sorprendiéndome a mí misma con esta revelación. Es lo que se hizo a sí mismo. Se convirtió en el tipo de persona que puede mirar el amor y verlo como una carga. Se convirtió en alguien que piensa que mostrar una amabilidad básica a su madre está de alguna manera por debajo de él. Eso no es éxito. Es una tragedia. Después de la entrevista, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales del programa se llenaron de comentarios de espectadores que compartían sus propias historias, agradeciéndome por hablar con honestidad sobre dinámicas familiares que demasiadas personas sufrían en silencio. Pero la respuesta más significativa llegó 3 días después, cuando recibí una llamada de un número que reconocí, pero que no esperaba volver a ver nunca más. ¿Mamá? La voz de Daniel era diferente, más pequeña de alguna manera, carente de la fría confianza que había mostrado en el aeropuerto. Yo vi la entrevista. Durante meses, había imaginado este momento. Había guionizado conversaciones en las que podría expresar mi dolor, o exigir explicaciones, o intentar reconstruir lo que él había destruido. Pero ahora que realmente estaba al teléfono, solo sentí una tranquila curiosidad por lo que pudiera decir. ¿Y? Pregunté, con tono neutro. No me di cuenta de que se había grabado, dijo, y casi me río al descubrir que su remordimiento estaba motivado por la exposición pública en lugar de por un genuino reconocimiento de su mala acción.
¿Las cámaras de seguridad, quieres decir? No sabía que se haría viral. No sabía que la gente reaccionaría así. ¿Cómo pensabas que reaccionaría la gente, Daniel? Pregunté, con genuina curiosidad. Cuando le dijiste al mundo que tu madre tenía problemas con los límites y necesitaba aprender una lección, ¿qué respuesta esperabas? Hubo una larga pausa antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz contenía el primer atisbo de incertidumbre que le había oído en años. Pensé que la gente lo entendería. Sara dijo, pensamos. Ah, dije, entendiendo por fin la dinámica que se me había escapado. Sara estuvo involucrada en la planificación de esto. No le pareció una buena idea que vinieras de visita, admitió. Dijo que tus últimas llamadas habían sido demasiado emotivas, que me estaba volviendo demasiado dependiente de ti desde que papá murió. Pensó que si era firme con los límites, entenderías que nuestra relación necesitaba cambiar. Las piezas encajaban, no de una manera que excusara su comportamiento, sino de una forma que explicaba cómo un hijo que yo había criado para ser amable podría haberse convencido a sí mismo de que la crueldad estaba justificada. Alguien en quien confiaba más que en su propia madre le había convencido de que mi amor era en realidad manipulación, que mi duelo por estar perdiéndole era en realidad un intento inapropiado de controlar su vida. Daniel, dije, ¿consideraste alguna vez tener una conversación de adultos conmigo sobre cualquier preocupación que tuvieras? ¿Se te ocurrió que yo podría haber estado dispuesta a respetar cualquier límite que necesitaras si me lo hubieras explicado honestamente en lugar de tenderme una emboscada en un aeropuerto? No pensamos que fueras a escuchar. No me diste la oportunidad de escuchar. Decidisteis que yo era el problema y planeasteis un castigo sin decirme nunca qué se suponía que estaba haciendo mal. La conversación continuó durante otros 20 minutos, con Daniel ofreciendo explicaciones que sonaban más a excusas y disculpas que se sentían más como control de daños que como remordimiento genuino. Al final, me di cuenta de que el hijo por el que había estado de luto probablemente se había ido para siempre, reemplazado por alguien que había aprendido a ver el amor como una carga y las obligaciones familiares como cargas que gestionar en lugar de relaciones que atesorar. Pero algo inesperado había sucedido durante nuestra conversación. En lugar de sentirme devastada por la confirmación de que había planeado activamente mi humillación, me sentí aliviada. No porque la situación estuviera resuelta, claramente no lo estaba, sino porque finalmente entendí que su comportamiento no tenía que ver realmente conmigo en absoluto. Tenía que ver con las elecciones que él había hecho sobre qué tipo de persona quería ser, y esas elecciones lo habían llevado a convertirse en alguien que quizás ni siquiera me caería bien si lo conociera como un extraño. Voy a colgar ya, Daniel, dije cuando empezó a repetirse sobre elecciones, límites y malentendidos. Si alguna vez decides que quieres tener una relación de verdad conmigo, una basada en el respeto mutuo, en lugar de en tu necesidad de gestionar mis emociones, mi puerta está abierta, pero no voy a pasar los años que me queden mendigando migajas de afecto de alguien que ve mi amor como un problema a resolver. Después de colgar, me senté en mi sala de estar sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. No porque nos hubiéramos reconciliado, claramente no lo habíamos hecho, sino porque finalmente había dejado de esperar a que él me diera permiso para valorarme a mí misma. La entrevista me había demostrado que mi historia le importaba a gente más allá de mi familia, que mi experiencia podía ayudar a otros a sanar de heridas similares, que mi voz tenía poder incluso cuando las personas que yo había pensado que más importaban no estaban dispuestas a escucharla. La mujer que había sido abandonada en aquel aeropuerto había sido alguien que se definía enteramente a través de sus relaciones con los demás. Pero la mujer que acababa de terminar esa llamada era alguien que había aprendido que su valía existía independientemente de la capacidad de cualquier otra persona para reconocerla. 6 meses después de aquella transformadora entrevista de televisión, estaba de pie en el vestíbulo de un hotel en Valencia, esperando para hablar en un congreso sobre relaciones familiares y envejecimiento. La invitación había llegado de una ONG que trabajaba con adultos mayores que habían sido apartados por sus hijos, y cuando me pidieron que compartiera mi historia como parte de una mesa redonda, acepté sin dudarlo.
La mujer que me devolvía la mirada desde las paredes de espejo del vestíbulo se parecía poco a la persona rota que había sido abandonada en un aeropuerto menos de un año antes. Llevaba una expresión de confianza y ropa elegida por comodidad, en lugar de para complacer las expectativas de otra persona. Su pelo canoso, que me había estado tiñendo durante años para parecer más joven y atractiva, ahora crecía en su plata natural que captaba la luz maravillosamente y sugería una sabiduría ganada con la experiencia en lugar de una juventud preservada desesperadamente. Los meses siguientes a mi entrevista habían estado llenos de oportunidades que nunca había imaginado. Una editorial se había puesto en contacto conmigo para escribir mis memorias. No porque mi historia fuera única, sino porque era trágicamente común. Miles de padres estaban experimentando un rechazo similar por parte de hijos adultos, que habían decidido que el éxito requería desechar sus orígenes. Un agente literario me explicó que había un gran interés por conversaciones honestas sobre estas dinámicas familiares, historias que no terminaban con una reconciliación forzada, sino con una sanación auténtica. El libro estaba programado para publicarse la primavera siguiente, y escribirlo había sido a la vez doloroso y liberador. Revisar mi relación con Daniel cronológicamente había revelado patrones que había estado demasiado cerca para ver mientras los vivía. Su distanciamiento gradual que había comenzado años antes de que Sara entrara en escena. Mi creciente desesperación por mantener la conexión a medida que él se volvía más exitoso. La forma en que yo había permitido su comportamiento displicente, siendo siempre la que daba el primer paso. La que se disculpaba, la que se acomodaba a su agenda y preferencias. Pero, lo que es más importante, escribir me había ayudado a redescubrir aspectos de mí misma que no tenían nada que ver con ser la madre o la esposa de nadie. Había escrito sobre mi carrera de enfermería con orgullo, en lugar del tono de disculpa que había usado cuando Daniel dejó claro que se avergonzaba de mi profesión de clase trabajadora. Había explorado los sueños de mi infancia, mi amor por la lectura y la jardinería, mi satisfacción al ayudar a la gente a navegar por transiciones difíciles, mi inesperado talento para hablar en público que había surgido durante varios eventos del libro y entrevistas. Los organizadores del congreso me habían emparejado con la doctora Elena Ríos, una terapeuta familiar especializada en relaciones entre padres e hijos adultos, y juntas habíamos estado hablando a audiencias por todo el país sobre la diferencia entre límites saludables y abandono emocional. La doctora Ríos aportaba la perspectiva clínica mientras yo ofrecía la experiencia personal, y nuestras presentaciones aparentemente habían ayudado a miles de personas a entender que amar a alguien no requería aceptar malos tratos de su parte. La lección más difícil para muchos padres, había aprendido a decir a las audiencias, es que no podemos amar a nuestros hijos lo suficiente como para convertirlos en las personas que esperábamos que fueran. Solo podemos amarlos lo suficiente como para ser un modelo de lo que son las relaciones sanas, y si ellos eligen algo diferente, eso es información sobre su carácter, no un reflejo de nuestro valor como padres. Las palabras siempre se sentían extrañas al salir de mi boca, porque representaban una inversión tan completa de todo lo que había creído sobre el amor maternal y la lealtad familiar. Pero eran ciertas de maneras que todavía estaba descubriendo, y decirlas públicamente ayudaba a reforzar su realidad en mi propio corazón. Después de mi presentación en Valencia, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos y una historia que se había vuelto dolorosamente familiar. Su exitoso hijo la había excluido gradualmente de su vida, después de casarse con alguien que veía el origen obrero de su madre como una vergüenza. Llevaba años culpándose a sí misma, preguntándose qué había hecho mal, cómo podía reparar una relación que su hijo parecía decidido a mantener a distancia. He estado poniendo excusas por él, dijo, con la voz quebrada, diciéndome a mí misma que solo está ocupado, que su mujer necesita tiempo para adaptarse a nuestra familia, que si soy lo suficientemente paciente y comprensiva, recordará cuánto solía quererme. Le di unos pañuelos y escuché mientras derramaba años de dolor acumulado, reconociendo en sus palabras la misma esperanza desesperada que yo había albergado durante tanto tiempo. Cuando terminó,
Compartí algo que había aprendido durante mi propio proceso de sanación. El amor que le diste no fue en vano, le dije. Lo convirtió en alguien capaz de tener éxito y felicidad, incluso si ha elegido olvidarlo. Pero ahora necesitas tomar ese mismo amor y dárselo a alguien que lo aprecie, empezando por ti misma. Me miró con la expresión de alguien que escucha un idioma extranjero, que de alguna manera tiene todo el sentido, y me di cuenta de que por eso había estado dispuesta a hacer público mi dolor privado. No por venganza contra Daniel o Sara, no para demostrar que me habían hecho daño, sino para ayudar a otras mujeres a entender que la incapacidad de sus hijos para valorar su amor no disminuía el valor de ese amor. Las conferencias me habían llevado a otras oportunidades que me sorprendieron por lo bien que encajaban con habilidades que había desarrollado durante décadas de enfermería y maternidad. Me habían invitado a unirme a la junta directiva de una ONG que proporcionaba servicios de apoyo a personas mayores solas, muchas de las cuales habían sido abandonadas por familiares que encontraban a sus padres ancianos un inconveniente o una carga. Trabajar con estos mayores me recordaba a diario que el rechazo de Daniel era parte de un problema cultural más amplio, una sociedad que de alguna manera había decidido que la lealtad y la gratitud eran opcionales, que el éxito significaba dejar atrás a las personas que habían ayudado a crearlo. Pero también me mostró lo resilientes que pueden ser los seres humanos cuando dejan de esperar la aprobación de los demás y comienzan a construir vidas basadas en sus propios valores e intereses. Carmen se había convertido en una de mis mejores amigas, nuestro vínculo forjado en aquella terminal de aeropuerto y fortalecido a través de meses de conversación honesta sobre la decepción familiar y la reinvención personal. Me había animado a apuntarme a clases de inglés, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había priorizado cuando mi tiempo estaba consumido por las necesidades de los demás. Aprender un nuevo idioma a los 56 años se sentía como una prueba de que mi cerebro todavía tenía espacio para crecer, que mi futuro podía contener experiencias que nunca había imaginado para mí. La mujer en la que me estaba convirtiendo me sorprendía regularmente con sus opiniones, preferencias y capacidades. Disfrutaba viajando sola, descubriendo que podía navegar por nuevas ciudades y culturas sin la guía o aprobación de otra persona. Había desarrollado amistades con personas de orígenes completamente diferentes, relaciones basadas en intereses compartidos, en lugar de en la obligación familiar o la necesidad profesional. Había aprendido a cocinar para una sola persona, de maneras que se sentían festivas en lugar de tristes, creando comidas que complacían su propio gusto en lugar de acomodarse a las preferencias de otro. Y lo más importante, había dejado de esperar, no a que Daniel se disculpara, ni a que Sara cambiara de opinión, ni a alguna versión futura de los acontecimientos que la devolviera a la familia a la que creía pertenecer. Había aceptado que la relación que había atesorado se había acabado, y había utilizado esa aceptación como cimiento para construir algo completamente nuevo. Daniel había llamado 2 veces más desde nuestra conversación después de la entrevista, ambas veces cuando mi historia apareció en medios de comunicación importantes, y al parecer, le causó vergüenza en sus círculos profesionales. Su enfoque siguió siendo el mismo. Un reconocimiento mínimo de su mala acción, combinado con peticiones de que dejara de hablar públicamente de nuestra situación porque estaba afectando a su reputación y a su matrimonio. Le había escuchado educadamente y había declinado sus peticiones con la misma calma y dignidad que había aprendido a emplear en todas mis interacciones con él. Daniel, le había dicho durante nuestra última conversación, tú elegiste hacer pública esta situación cuando decidiste humillarme en un aeropuerto y luego justificarlo ante los periodistas. Yo simplemente estoy contando mi versión de la historia que tú empezaste. Si no te gusta cómo te deja, quizás deberías considerar cambiar tu comportamiento en lugar de pedirme que oculte las consecuencias del mismo. El silencio que siguió había sido diferente de su habitual frialdad calculada. Era el silencio de alguien que finalmente había entendido que la persona a la que intentaba manipular había superado su capacidad de herirla o controlarla. Ahora, de pie en el vestíbulo de este hotel, preparándome para otra conferencia,
Me di cuenta de que la cruel lección de Daniel me había enseñado algo valioso, pero no lo que él pretendía. Había intentado enseñarme que yo era prescindible, que mi amor no valía nada, que mi lugar en el mundo eran las migajas que otros decidieran darme. En cambio, me había enseñado que era más fuerte de lo que creía, que mi voz le importaba a gente que nunca había conocido, que mi historia podía ayudar a otros a sanar de heridas similares a las mías. Había aprendido que a veces las peores traiciones se convierten en regalos inesperados, obligándonos a descubrir recursos y capacidades que nunca supimos que poseíamos. Había aprendido que la dignidad no era algo que otras personas pudieran quitarte. Era algo que elegías mantener independientemente de cómo otros decidieran tratarte. Pero, lo más importante, había aprendido que el amor no muere cuando no es correspondido. Simplemente encuentra nuevos lugares para crecer, nuevas formas de florecer, nuevos propósitos que servir. El amor que había volcado en Daniel durante 27 años no había desaparecido cuando él decidió que no lo quería. Se había transformado en algo más grande y significativo, tocando las vidas de extraños que necesitaban escuchar que importaban, que su dolor era válido, que su valor no estaba determinado por la capacidad de otras personas para reconocerlo. Mientras caminaba hacia la sala de congresos donde varios cientos de personas esperaban para escuchar mi historia, llevaba conmigo el conocimiento que me había salvado la vida. A veces las personas que más nos hieren acaban enseñándonos las lecciones más importantes sobre nuestra propia fortaleza. Y a veces el silencio que parece abandono es en realidad el espacio donde finalmente aprendemos a escuchar nuestra propia voz con claridad. Tenía 56 años, y por primera vez en mi vida adulta, no me definía por mis relaciones con los demás. Era simplemente Rita, una mujer que había sobrevivido a la traición y había descubierto que la supervivencia podía parecer un triunfo, que la sanación podía convertirse en una forma de servicio, que el amor que otros rechazaban podía transformarse en algo que el mundo necesitaba desesperadamente. Daniel había intentado enseñarme cuál era mi lugar. En cambio, me había enseñado mi valor. Y esa lección, a diferencia de la suya, duraría toda la vida.